la actividad lítica de los anticuerpos. O sea, son moléculas de la inmunidad nativa o natural, pero complementan la actividad de la inmunidad humoral. Por eso es que se les denomina complemento. Ahora, lo interesante de estas proteínas del plasma es que normalmente están inactivas. O sea, normalmente en el plasma se encuentran inhibidas. Y como vamos a ver, diferentes rutas de activación. Es decir, cómo es que se pueden activar para destruir microorganismos. Como van a ver en las diapositivas, normalmente esta ruta puede ser activada en contacto directo con un microorganismo o puede ser activada cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, o puede, como van a ver ustedes, ser activada mediante otras rutas que tienen que ver con antígenos dentro del microorganismo, que se llama la vía de las leptinas, es decir, la manosa presente en estos antígenos. Pero les va a parecer interesante porque aquí vamos a recordar una palabra que pudieron haber leído ustedes cuando revisaron enzimas, que era la palabra simógenos. Estos simógenos son proenzimas, es decir, moléculas que normalmente se encuentran inactivas, y para pasar de una forma inactiva a una forma activa tienen que perder parte de su estructura, es decir, parte de su estructura polipeptídica. Normalmente son cadenas de aminoácidos que se pierden para pasar de una forma inactiva a una forma activa. Esto se les conoce con el nombre de simógenos. Y estos simógenos, como vamos a ver ahora, se aplica a esta, que es el sistema de complemento, se aplica a la cascada de la población y se aplica al sistema de siminas calicreínas, que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces vamos a ver un poco esto de lo que es el complemento. Como aquí se menciona en esta diapositiva, lo que hace este sistema es ayudar a complementar la función lítica de los anticuerpos. Vean aquí que hay más de 30 proteínas séricas y de la superficie celular que normalmente interactúan con moléculas del sistema inmune y entre ellas mismas de una manera intensamente controlada. Y como ya les mencioné, estas moléculas del complemento lo que hacen es cumplir funciones efectoras de la inmunidad humoral. Y vamos a ver entonces que estas proteínas que normalmente se encuentran en forma inactiva, vamos a ver que cuando se activa una, esa que se activa da lugar a que otra se active y en esa forma genera lo que se conoce como el nombre de cascadas. Y por eso se le llama cascada de complemento, al igual que la cascada de la población. Y en el caso de esto, que es el complemento, entonces vamos a ver cómo vamos a eliminar patógenos o cómo vamos a eliminar toxinas y cómo se va a inducir la inflamación mediante esta vía del sistema de complemento. Ahora, si ustedes se fijan acá, las funciones de este sistema es la citólisis o muerte por ósmosis, que vamos a ver, es lo que vamos a ver de clase, es esto. Cómo se genera la muerte por crisis osmótica, y vamos a ver cómo se forma lo que es el complejo de destrucción de membrana, es decir, el complejo ataque de membrana, para ver la destrucción mediante este sistema. En la clase, cuando revisamos la parte de receptores de señalización, yo les decía de las opsoninas. Les decía que las opsoninas son moléculas que se fijan al antígeno y que hacen más apetecible al antígeno por parte de las células fagocíticas. Entonces, el sistema de complementos, sus moléculas pueden ser opsoninas, ¿verdad? Son algunas anafilotoxinas, es decir, que pueden estas solas actuar sobre mastocitos y basófilos. Ya en la clase anterior les comentaba que estas células contienen en su interior gránulos en los cuales hay histamina, hay triptasa, hay serotonina. Entonces estos, que son las anafilotoxinas, pueden dar lugar a la liberación de todos estos mediadores biológicos activos de estas células y potenciar la anafilaxis. O sea, tiene que ver con la anafilaxis. Además, como ustedes ven acá,
normalmente solubilizan y eliminan mediante la fagocitosis de inmunocomplejos, es decir, favorece la fagocitosis de inmunocomplejos, que es lo que vamos a ver pronto, minimizando el daño tisular, y como les decía, favorece la respuesta inmunitaria humoral, y algunas de ellas son quimiotaxinas. O sea, estas, ustedes la vieron en clase, las mencioné como quimioquinas o quimiotaxinas, son moléculas que normalmente se producen en el sitio de la inflamación y que atraen moléculas al sitio donde se está montando una respuesta inflamatoria. Yo les decía que a eso se le conocía con el nombre de quimiotaxis, y entonces vamos a ver que estas moléculas del complemento también participan en la atracción de leucocitos polimorfonucleares al sitio donde se está montando una respuesta inflamatoria. Vamos a ver entonces cómo es que funciona. Vean ustedes, normalmente lo hacen a través de una cascada enzimática, como ya mencionamos. Hay varias vías que vamos a ver ahora de activación, pero todas las vías convergen en una vía final común, formando que es el complejo de ataque de membrana, que ya lo vamos a ver. Ahora, la característica de resaltar de este sistema es que todas estas proteínas están inactivas, o sea, normalmente no están activas en nuestra plasma, se mantienen inactivas, y como vamos a ver, pueden activarse mediante la unión al microorganismo o mediante la unión a inmunocomplejos, como vamos a ver en el curso de la clase. Y vamos a ver entonces que este sistema de complemento, si bien es cierto, nos protege, en algún momento también puede causarnos daño. Y de hecho hay algunas enfermedades en las cuales hay la formación de complejos antígenos anticuerpos, y cuando estos complejos antígenos anticuerpos se depositan en el tejido, atrae el complemento y el complemento puede amplificar la respuesta inflamatoria. Y como van a ver, esta es la base de algunas enfermedades autoinmunes, como el caso del lupus y el caso de la glomerulonefritis aguda, en donde el complemento puede aumentar el proceso de daño tisular. Entonces, constantemente este sistema se encuentra inhibido o se encuentra regulado, de tal manera que no se va a generar su activación, sino es mediante las vías que vamos a revisar. Entonces aquí aparece este esquemita para más o menos que veamos cómo es que se activa. Si nosotros vemos el contacto, por ejemplo, de una bacteria común, asúmanse ustedes de los comunes, ¿verdad? Y ustedes conocen el de la garganta, el de la faringomicalitis aguda, ya les he dicho yo que se llama Streptococcus pyogenes, que es el Streptococcus hemolítico del grupo A. O asúmanse el agente etiológico de la neumonía, el Streptococcus pneumoniae, o el que causa sinusitis, la varicela catarrhalis, el hemófilo influenza tipo B, el que causa osteomielitis, el Staphylococcus aureus. Todos ellos pueden activar esta ruta mediante, como ustedes ven acá, en una forma alternativa de activación. Es decir, vamos a ver que las bacterias, los hongos, pueden ser los virus o células tumorales, pueden activar mediante el contacto de los antígenos del microorganismo esta vía. Pero normalmente se le llama vía de complemento por esta vía, que es la vía clásica de activación. Esta vía clásica requiere de que haya complejos antígenos anticuerpos. En algún momento dado les mencioné en el caso, por ejemplo, de esta bacteria que es el Streptococcus pyogenes, el beta hemolítico del grupo A. Vean qué dañino es, ¿verdad? Este germen tiene una proteína de su estructura que se llama proteína M. Esta proteína M tiene la característica de que al ser reconocido por el sistema inmune puede formar complejos antígenos anticuerpos que son solubles y normalmente pasan a la circulación como complejos antígenos anticuerpos. Estos complejos antígenos anticuerpos pueden viajar al riñón y depositarse ahí en el glomérulo. Ahí en el glomérulo del riñón, ¿ya vieron renal, va? No, es la última. Bueno, en la parte del glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, la nefrona es la unidad funcional, pero la nefrona tiene un glomérulo y tiene sus túbulos, y ahí en el glomérulo pueden estos complejos depositarse y al depositarse ser reconocidos por el complemento y de esa manera generar una respuesta inflamatoria en el sitio donde se está generando este depósito de antígenos anticuerpos. Esto entonces vamos a ver que estos complejos
van a tener la capacidad de activar el complemento mediante esta vía clásica que ya la vamos a revisar. Y luego aparece otra que es la presencia de terminales de manosa en la estructura del antígeno, que como ustedes ven acá, cualquiera de estas rutas, estos mecanismos son los que van a dar lugar a la activación del complemento. Ahora, como les mencionaba, en la diapositiva estos van a converger, o sea, hay una conversión en una vía final común, que es esta, que es la vía terminal, y esta vía terminal es la que va a dar lugar al MAC, que es este que está acá, que es el complejo prácticamente activador de membrana, que es el complejo que destruye la membrana. Vamos a ver cómo es que funciona. Vamos a ver entonces primero la vía alternativa, la vía clásica, y luego la vía de unión a la lectina para ver cómo funciona en este sistema. Aquí están todas las vías de activación, la vía alternativa, que son polisacáridos microbianos, la vía unión de alectina, que normalmente se activa por azúcares de manosa sobre el microorganismo, y la vía clásica, que normalmente requiere de complejos antígenos anticuerpos. Todas estas, como ustedes ven acá, en el curso de la activación de las proteínas, estas proteínas van a perder sus cadenas polipeptídicas. Lo vean que cuando se genera la pérdida de la cadena polipeptídica para activarse, un fragmento de la cadena polipeptídica se separa de la proteína, y al separarse la proteína pasa de un estado inactivo a un estado activo, pero lo que se separa también tiene una actividad importante en el sistema inmunológico. Vean, por ejemplo, el C3 al activarse pierde parte de su cadena polipeptídica, y esta parte que se pierde se llama C3b, y vean que es una importante opsonina, favorece la fagocitosis. Por ejemplo, al activarse el C3A y el 5A son moléculas que pueden participar en la atracción química de células al sitio de la inflamación. Son quimiotaxinas, de la quimiotaxis, como ustedes ven acá. Estas, al activarse, si ustedes se fijan, son el complejo de ataque de membrana, que es el que vamos a revisar en clase ahora. Y vean que este C5A y C3A, que son producto de la hidrólisis del C5 y C3, al generarse los fragmentos van a formar parte de anafilotoxinas, generando la degranulación de mastocitos y basófilos. Entonces, el sistema es un sistema de amplificación, de tal manera que este sistema va a permitir la destrucción de microorganismos, pero como ya les mencionaba, es parte de la molécula de la inmunidad nativa o natural, pero está relacionada con la inmunidad ocular solamente por esta vía, que es la vía clásica, que ya se la voy a describir. Veamos entonces la primera, la vía alternativa. Es la primera vía que vamos a ver. Bueno, entonces les decía que en esta vía normalmente basta para que entre un Streptococcus pneumoniae o un Streptococcus pyogenes a nuestra sangre. Basta eso. O una Escherichia coli o cualquier bacteria que tenga en su superficie polisacáridos. Solo eso es suficiente. Entonces, ese contacto de los polisacáridos con esta proteína que se llama C3, que es del plasma, hace que se ponga en marcha lo que es la vía alternativa. Ya se activó la vía alternativa solo porque está esa bacteria en la sangre. Entonces vamos a ver que lo primero que ocurre es que el C3, que es esa proteína, para poder activarse tiene que perder parte de su cadena polipeptídica, es decir, se hidroliza, y la hidrólisis genera este fragmento que se llama C3. Si ustedes se fijan, este C3 va a denominarse A. La mayor parte de los fragmentos que van a ejercer la acción lítica sobre el microorganismo se van a denominar B, es decir, todos van a tener la letra B, pero como ustedes ven acá, el A significa el fragmento que se separó. Entonces vean, aquí en la diapositiva logramos ver el C3, su hidrólisis, y esta raya que aparece aquí en oscura es la superficie del Streptococcus pyogenes o del Streptococcus pneumoniae. Esta que está aquí es la bacteria. Entonces inmediatamente se pone en contacto la bacteria con este C3, el C3 se hidroliza y inmediatamente forma C3A y forma C3B. El C3B es el que se va a fijar en la superficie del Streptococcus pneumoniae. Aquí ya tenemos el paso inicial
para que se vaya generando la ampliación para la destrucción de este microorganismo. Veamos entonces qué es lo que ocurre. Inmediatamente se activa el C3 e inmediatamente se adhieren a la superficie del estreptococo otras proteínas. En el caso del factor B, que como van a ver acá, este factor B, e inmediatamente que se ha generado la activación del C3, se fija el C3B, inmediatamente se fija el factor B, generando esto que se llama C3B unido al factor B. Inmediatamente que en el plasma se reconoce que ya se unió el factor B al Streptococcus pneumoniae, inmediatamente se genera otra proteína que es el factor D. Este factor D lo que va a hacer es generar una hidrólisis del factor B, generando BA y generando BB, que es el que queda fijo a nivel de la superficie del microorganismo. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí en esta diapositiva, podemos ver entonces que todas son proteínas del plasma y su activación es estancada una vez de que el plasma ha tenido contacto con los polisacáridos del Streptococcus pneumoniae. Una vez que ha tenido contacto, de inmediato entonces el C3 se activa y va a generar la secuencia de los eventos que están viendo sobre la superficie del Streptococcus pneumoniae. Ahora, este que se llama C3, normalmente es, como ustedes ven acá, el principal en esta vía alternativa. Digamos que es el primordial. Pero normalmente este C3 en condiciones normales se encuentra inhibido. Normalmente en el plasma no vamos a encontrar que estas proteínas están activas, porque el C3 se encuentra unido normalmente a un factor inhibidor. Normalmente entonces, a pesar de que se puede hidrolizar el C3, C3A y C3B, normalmente el C3B no se va a unir a ninguna superficie de nuestra célula, porque generalmente se encuentra en una forma inactiva. Bueno, entonces aquí hemos llegado a donde la unión del factor B activó el factor D, y el factor D causa la hidrólisis del factor B en BA y BB. El BA es este y el BB quedó fijo en la superficie del microorganismo. Inmediatamente de que el plasma reconoce que hay este complejo sobre la superficie del Streptococcus pneumoniae, otro factor, que es el factor P, se une a lo que es la superficie del microorganismo y se une a este complejo, formando lo que llamamos la convertasa de C3. Ahora, si ustedes se fijan, todo esto ocurre sobre el Streptococcus pneumoniae. Cuando se ha unido el C3B, el BB y de inmediato se une la procatina, que es el factor P, que tiene como objetivo estabilizar este complejo sobre la superficie del microorganismo. Esto está unido a la superficie del microorganismo, va a tener una actividad amplificadora, porque va a actuar sobre el C3, generando más hidrólisis del C3 y generando más convertasa del C3. De esa manera entonces la convertasa del C3 va a amplificar lo que ha pasado hasta ahora y va a generar entonces mayor, como vamos a ver, eventos sobre la superficie del microorganismo. Ahora, como van a ver entonces, tenemos hasta aquí que una vez de que se ha generado la actividad de esta convertasa sobre el C3, se va entonces a unir el fragmento que se da como consecuencia de la activación a esta que es la convertasa, y se va a formar esta que se llama C3B, BB, C3B, que es producto de esta hidrólisis que generó esta convertasa sobre el C3, y entonces tenemos lo que llamamos convertasa de C5, que ya van a ver cómo trabaja en esto que llamamos vía final. Bueno, esta entonces es lo que llamamos vía alternativa. En la vía alternativa todos los eventos ocurren sobre la superficie del microorganismo, que puede ser cualquier bacteria, en donde su superficie tiene polisacáridos. Y entonces vemos que en el caso de la bacteria en contacto con el plasma genera todos estos eventos en donde la principal proteína es el C3. Como ustedes ven acá, de inmediato se va a generar la activación y se va a ir ampliando lo que es estos eventos cuando se forman las convertasas, en este caso de la C3, actuando sobre el C3, generando C3B
y más C3A, que como ya ustedes vieron, la C3A también va a tener actividad de quimiotaxinas, como van a ver, estimulando la fagocitosis o promoviendo la fagocitosis. Hasta aquí estoy bien en cuanto a cómo se forma esto sobre la superficie del microorganismo. Recuerden que esto es directamente sobre el microorganismo. Aquí se describe lo que ya conversé en las distintas, las otras aquí, diapositivas. Aquí hemos visto entonces la vía alternativa, cómo se va un polisacárido generar entonces hasta la formación de C3. Y como les mencionaba, este C3 es el más importante en lo que es esta vía, que es la vía alternativa, en donde lo que reconoce, les comentaba, eran polisacáridos a nivel del microorganismo. Les decía entonces que el factor D que se ha activado es el que va a actuar sobre el factor B, generando el C3 e IPB, y BA, que en el momento lo ven acá, que entonces esta, que es la convertasa C3, les decía, actúa como una enzima, una convertasa, una proteasa, y esto va a actuar sobre el C3 hidrolizando. El factor P, les decía, todo esto es lo que hablamos de la convertasa S3 de la vía alternativa. Esta convertasa está formada por C3B y BB, como aparece aquí en la diapositiva, y procatina. Esto es lo que llamamos convertasa de C3. Aquí pueden ver mejor esto que hemos mencionado. Entonces aquí aparece lo que es la vía alternativa y aquí aparece la conexión con la vía clásica, pero quiero que vean qué ocurre con la vía alternativa. Les comentaba que al hidrolizarse C3 se van a generar los eventos para que tengamos C3B sobre la superficie del microorganismo, luego se une el AB que va a ser hidrolizado por la D para generar el C3B, que es, como ustedes ven acá, les decía, la convertasa S3. Les comentaba que esta convertasa S3 va a actuar sobre el C3, generando entonces C3A y C3B, y este C3B se va a fijar sobre esta convertasa de C3, que es esto que aparece aquí, generando la convertasa de C5, que vamos a ver qué es lo que hace esta. Como se han de imaginar, esta va a actuar sobre otra proteína del plasma que se llama C5, se llama convertasa de C5. Ahora, si ustedes se fijan acá, entonces vemos que el C3 es como una molécula que siempre está ahí disponible para poder protegernos contra microorganismos extraños. Y es hecho, pues, que normalmente la C3, como proteína del plasma, es parte de la inmunidad nativa o natural y va a estar presente ante cualquier microorganismo que normalmente entra en nuestro cuerpo. De tal manera entonces que el complemento va a siempre activarse mediante esta ruta cuando el microorganismo tenga polisacáridos. Entonces el más importante de esta ruta, les decía, es definitivamente el C3, como ustedes ven en esa diapositiva. Entonces, como ustedes ven acá, así se forman las convertasas, y las convertasas tienen una actividad de proteasa, de tal manera que, como ustedes ven acá, esta convertasa que está en la superficie del estreptococo tiene una actividad de proteasa sobre el C3. Cuando veamos de la proteólisis no es más que la hidrólisis de los enlaces peptídicos, y como ya ustedes saben, para que estos homógenos pasen de la forma activa, de la inactiva a la activa, tienen que perder parte de su cadena polipeptídica mediante la hidrólisis de los enlaces peptídicos, separando entonces la cadena peptídica. Cuando se separa la cadena peptídica, la parte que está inactiva pasa a una parte activa y el fragmento que se separó recibe el nombre de C3A, pero en este caso el fragmento que se activó se fija a la convertasa de C3 para ampliar la respuesta de destrucción, que ya vamos a ver en qué consiste, del microorganismo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que saber de la vía alternativa? Primero, que es la que es de la inmunidad innata o nativa. Esta es común para todos los microorganismos. Lo otro es que la verdad que ahí aparece que polisacáridos, pero también podemos verlo en virus y también podemos verlos en lo que son proteínas de células tumorales, como ustedes vieron en la diapositiva anterior. El asunto es que esta forma de inmunidad innata o nativa
es como una forma de molécula muy parecido a la humoral de la inmunidad adaptativa o específica, solo que en este caso, como ya les decía, son las moléculas esenciales de la inmunidad nativa natural. Así como la adaptativa tiene los anticuerpos, la nativa o natural tiene el complemento, para que ustedes vean la comparación entre estos dos tipos de inmunidad. Lo otro que tienen que saber es que el sistema funciona como un sistema de amplificación, tomando estas convertasas, que lo que hacen estas convertasas es tener actividad proteolítica sobre proteínas del plasma. De tal manera que las proteínas del plasma, una vez que se activa el C3, se van a estar hidrolizando para generar esto que vamos a ir viendo sobre la superficie del Streptococcus pneumoniae, que al final va a generar su destrucción. Ya van a ver lo interesante que es lo que lleva la convertasa de C5, porque lleva otros eventos que es lo que llamamos la vía final común, que la vamos a hablar cuando ya hayamos visto las otras formas de activación. Entonces esta es la vía alternativa que tiene que ver con la inmunidad nativa o natural y que tiene que ser activada por el microorganismo, por cualquier bacteria, virus o células tumorales, pero normalmente, como ustedes ven acá, polisacáridos bacterianos. Les expliqué lo del Streptococcus pneumoniae, y eso, si alguno de ustedes anduviera hoy con una faringoamigdalitis aguda, eso es lo que está pasando en su garganta. Ahí el complemento va a querer destruir esa bacteria mediante esto que vamos a ver ahora más adelante, que es el MAC. Ya lo vamos a revisar. Ok. Ahora, vean lo interesante de lo que es la vía clásica. La vía clásica es todavía más interesante que la alternativa, porque la clásica es la que realmente complementa la actividad de los anticuerpos. Está fuertemente relacionada con el complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, una vez que se forma el complejo antígeno-anticuerpo, vamos a tener que va a activar al complemento mediante esta vía clásica. Para entender esta vía clásica quiero presentarles al C1Q, proteína del plasma, una proteína plasmática. Es interesante esta proteína plasmática porque si ustedes se fijan, si ustedes se cuentan acá, 6 cabezas globulares, como ustedes ven acá, tiene un tallo central, como ustedes ven acá, y tiene, este es el C1Q, y tiene, como ustedes ven acá, esta proteína, dos otras unidades que son muy importantes. Que es la unidad S y esta que es la unidad N. A todo esto es lo que conocemos como complejo C1. O sea, todo esto es el complejo C1. Este que aparece en el centro con este tallo central y estas cabezas globulares es el C1Q. Y estos que están acá son las unidades N y las unidades S. Ahora, si ustedes ven acá, entonces esta es una forma de una proteína del plasma que normalmente está inactiva. Entonces pasamos al ejemplo que les decía del paciente que tiene una infección por Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es una bacteria que normalmente causa infecciones normalmente después de los 3 años de edad, cuando ustedes ven faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pyogenes, que es el beta hemolítico del grupo A. Pero generalmente puede causar complicaciones que llamamos complicaciones no supuradas, generalmente entre los 5 y 15 años de edad. La glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática. Estas dos enfermedades están relacionadas con ese germen, Streptococcus pyogenes. Entonces, cuando les decía, esta bacteria tiene en su estructura una proteína que se llama proteína M. Y cuando estamos ante la infección maltratada, o en el caso de una infección recurrente por Streptococcus pneumoniae, entonces vamos a tener de que 2 semanas después de una infección no tratada, vamos a ver que se va a formar la presencia de anticuerpos dirigidas contra esa proteína M. Y entonces se forman complejos antígenos-anticuerpos, la unión del anticuerpo unido al antígeno. Esos anticuerpos o complejos antígeno-anticuerpos son solubles y les decía van a parar al riñón. Y el riñón en la nefrona tiene una estructura que se llama membrana glomerular, que es la que tiene que ver con la filtración del plasma. Para formar el ultrafiltrado del plasma
en la formación de la orina a nivel del glomérulo, se llama la unidad glomérulo. La estructura se llama membrana glomerular, es parte de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Entonces, cuando llega el metado complejo ahí y se deposita, entonces vemos de que inmediato se va a activar el complemento. ¿Cómo es que se activa? Vean aquí. Esta, que es el C1, tiene, como ustedes ven acá, estas cabezas globulares que tienen la capacidad de unirse, como ustedes ven, dos o más de las cabezas a los anticuerpos IgM e IgG. Es decir, ustedes ya saben que se va a llamar complejo antígeno-anticuerpo cuando el anticuerpo se une a través de la unidad variable que ya mencionamos, que ahí estaba el paratopo, al epitopo del antígeno. Una vez que se unen, se forma el complejo antígeno-anticuerpo. Pero ya ustedes saben que el efecto del anticuerpo no está en esa unión, sino que está en el parte pector del anticuerpo. Y la parte pectoral del anticuerpo son las cadenas pesadas, que es el FC, el fragmento cristalizado. Hablamos en la clase cuando hablamos de fagocitosis que ahí en las células fagocíticas hay un receptor para el FC. Y vamos a ver entonces que el FC puede unirse a estas cadenas globulares de la C1 y generando entonces los eventos que van a ver ahora para activar lo que es esta vía que es la vía clásica. Se requiere forzosamente que el anticuerpo se una, el complejo antígeno-anticuerpo se una a las cabezas globulares, de tal manera que cuando se une el anticuerpo a estas cabezas globulares, como que se le da un cambio o un giro a la conformación de esta estructura. Y entonces vamos a ver que estas, que son la R y la S, que normalmente están inactivas, entonces se activan y van a ver las consecuencias de su activación. Hasta ahí me han entendido. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, como ustedes ven acá, una vez que la porción FC del anticuerpo unido al antígeno se une al C1 a través de las cabezas globulares, aquí aparece en esta diapositiva el C1Q, y aparece sus cabezas globulares y aparece el FC de un complejo antígeno-anticuerpo. Aquí aparece lo que es el antígeno y aquí aparece el paratopo, aparece aquí los epitopos del antígeno, y entonces vamos a tener que hay un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces este complejo antígeno-anticuerpo se va a unir a través del FC a las cabezas globulares. Una vez de que se ha unido a las cabezas globulares, como ustedes ven acá, inmediatamente se va a generar algunos mecanismos interesantes, porque esto es, como ustedes ven acá, activado por el complejo antígeno-anticuerpo. Inmediatamente después de que se genera la unión, como ustedes ven en esta diapositiva, se va a generar, aquí aparece lo que les decía, el complemento, aparece el antígeno, aparece el anticuerpo, y entonces el complemento, que es el C1Q, se va a unir al FC del anticuerpo. Entonces vamos a tener la activación del complemento a través del complejo antígeno-anticuerpo, pero para que eso se dé, el anticuerpo tiene que estar unido al antígeno. Entonces, una vez que se ha unido el complejo antígeno-anticuerpo a lo que es el antígeno, inmediatamente vamos a ver que el C1, como ustedes ven acá, va a generar una decisión sobre el CR. Ustedes ven acá, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en esta diapositiva. Se va a generar de inmediato la activación del C1S, que va a activar el C1R, y el C1R activado va a generar entonces lo que ustedes ven acá, la hidrólisis de otra proteína del plasma, que es el C4. Entonces se pone en marcha la vía clásica. Para que la vía clásica entonces se active, es esencial el complejo antígeno-anticuerpo. Si eso no existe, no se va a activar. Al mismo tiempo es necesario que el complejo antígeno-anticuerpo se une a las cabezas globulares del C1Q. Y una vez activado el C1Q, se va a generar la decisión de estas que son las unidades, el C1S y el C1R, que van a actuar sobre esta proteína del plasma que es el C4. Veamos entonces los eventos que dan como consecuencia de la activación
del C4. Ustedes ven acá, les decía que es esencial el complejo antígeno anticuerpo. Y entonces vamos a ver lo que da lugar a la formación de las convertasas de C3 y de C5 de la vía clásica. Entonces vemos que aquí la proteína C4 es hidrolizada por el C1, que ya está activado, y entonces vamos a tener que el C4 se va a dividir, como ustedes ven acá, en C4A y en C4B, como ustedes ven acá. Inmediatamente que se ha producido la unión de esto a la superficie de la bacteria que está unida al anticuerpo, entonces de inmediato se va a generar la activación del C2, que también, como ustedes ven acá, es hidrolizado por C1 y genera entonces el C2B y el C2A. Recuerden que aquí en esta diapositiva quiero que nos pongamos claros en nuestro conocimiento, porque en algunos textos van a encontrar diferente en cuanto al C2 de esta diapositiva, y de hecho en algunas imágenes que les voy a mostrar más adelante van a ver en algún texto de inmunología que aparece C2A, pero para nosotros va a ser el C4B y el C2B el que va a aplicarse en la superficie del complejo antígeno anticuerpo y básicamente sobre la bacteria que está unido al anticuerpo. Entonces esta es la convertasa de C3. Ahora, si ustedes se fijan, entonces la convertasa de C3 va a ampliar la respuesta que se ha dado en cuanto a lo que es la hidrólisis de estas proteínas del plasma, porque si ustedes se fijan, esta convertasa también va a actuar sobre el C3, generando la hidrólisis, el C3A y el C3B que queda fijo en la superficie. De esa manera entonces se forma la convertasa de C3 que va a ampliar mediante la hidrólisis de C3, generando C3A y el C3B que queda fija esa C3B sobre la superficie de la bacteria que está unido a lo que es el anticuerpo. De esa manera entonces tenemos la convertasa de C5, otra proteasa que va a actuar sobre otra proteína del plasma que ya vamos a ver. Entonces vamos a ver que el C4 se va a unir covalentemente como aparece ahí. Luego el C2, que es el tercer componente, se va a unir igual a la superficie del microorganismo, y luego el C1 va a generar la incisión siempre sobre el C2, generando C2A sobre B. Aquí está corregido lo que les decía. El C4B y 2B es el que se denomina convertasa S3 de la vía clásica, y aquí aparece lo que les mencionaba en la diapositiva. Cuando se ha generado la unión del complejo antígeno anticuerpo al C1Q, se activa el C1, y al activarse el C1 va a actuar sobre el C4 y va a generar entonces la hidrólisis del C4 para generar C4B, C4A. Va a inmediato unirse el C2 generando C4 y B2, pero el mismo C1 hidroliza el C2 para generar, les decía, 2B. Aquí aparece, como les decía en este texto, como 2A, pero para nosotros va a ser 2B, que es la convertasa de C3. Esta convertasa va a actuar sobre la proteína del plasma que ya les presenté en la vía alternativa, que es el C3, y va a hidrolizarlo en C3A y C3B. Este C3B se va a fijar en la superficie del microorganismo como 4B, 2A y 3B, aquí lo ven fijo, unido a la convertasa de C3, formando la convertasa de C5, que ya van a ver ustedes qué efecto tiene esta convertasa de C5. Entonces aquí, en esta vía clásica, es el por qué se le llama complemento, porque lo que hace esta vía clásica es complementar la acción lítica de los anticuerpos. De tal manera entonces que la unión del complemento a este complejo antígeno-anticuerpo va a facilitar la muerte de la bacteria o microorganismo de la célula que está unido al anticuerpo. Y van a ver cómo es que se va a dar esa muerte de esa célula mediante la destrucción que origina el complemento de este microorganismo. Esto entonces es la convertasa de C5 que aparece acá en esta diapositiva. Ok, entonces vemos que esto, como les decía, de la vía clásica tiene los componentes importantes. Primero,
que es el complejo antígeno-anticuerpo, que es crucial para que se dé la activación de la vía clásica. Segundo, que actúa sobre el C4, pero lo primero que se da es la activación del C1. O sea, el C1 es la primera proteína real que activa la vía clásica. O sea, si no se forma el complejo antígeno-anticuerpo, el C1 mantiene inactivo. Es necesario que el anticuerpo se una a las cabezas globulares de lo que es el C1 para que el C1 se active. Y ya ven ustedes que el C1 activado genera hidrólisis del C4 y genera hidrólisis del C2. Y eso que va a generar producto de la hidrólisis son fragmentos de estas proteínas que se fijan en el microorganismo que está unido a el anticuerpo. Vean ustedes que estas moléculas pueden unirse a carbohidratos en la superficie del microorganismo. En el caso de la vía de la manosa, que es otra vía que actúa prácticamente igual a lo que hemos visto con la vía clásica, pero como vamos a ver, es distinto en el sentido que lo que reconoce esta vía básicamente son carbohidratos del microorganismo. O sea, es muy parecido a la activación de la vía clásica, pero el reconocimiento es a través de carbohidratos. Se llama vía, como ustedes ven aquí, de la lectina que se une a la manosa, MBL, ¿verdad? Y como ustedes ven acá, va a generar el mismo la incisión de C4 para dar lugar entonces a lo que es la activación de esta vía. Como ustedes ven acá en esta diapositiva. Aquí aparece entonces el antígeno y vemos entonces que lo que hace esta vía es básicamente reconocer la manosa que está en la superficie de los microorganismos. Y como ustedes ven acá, el receptor es muy parecido, se llama C1, está en las células fagocíticas, es muy parecido a lo que ocurre con el C1Q del C1, solo que en este, como ustedes ven en esta diapositiva, es muy parecido a lo que vemos en lo que es el C1 del plasma, pero en este caso, como ustedes ven acá, vamos a ver en las células fagocíticas, y aquí ustedes ven entonces la activación mediante carbohidratos de la vía de unión a la manosa con lectinas, y esta unión entonces va a generar, una vez que se genera, la incisión de C4 y va a dar lugar a todos los eventos que ya les describí cuando vimos la vía activada por complejo antígeno-anticuerpo. De esa manera entonces se va a dar lugar a la formación del C4b, C2b, que es la convertasa de C3, y luego C4b, C2b, 3b, que es la convertasa de C5. Veamos entonces estas rutas como aparecen acá. Son prácticamente las mismas. La que hemos visto, la vía clásica, que es activada por complejo antígeno-anticuerpo, la vía de lectinas, que es activada por manosa, y la vía alternativa, que es activada por polisacáridos de la superficie microbiana. Les decía que primero del complejo de la vía clásica es el C1, al igual que la lectina, pero es el C3 en la vía alternativa, y les decía que cada uno tiene una convertasa de C3 diferente. Por ejemplo, la vía clásica, la convertasa de C3 es C4A, C4B, 2B. Vean, esta actúa sobre C3, generando C3A y C3B. El C3B se va a ir a fijar a la superficie donde está el complejo antígeno-anticuerpo, formando la convertasa de la vía clásica. Esta convertasa de C5 va a actuar sobre C5, que ya lo vamos a ver. Ahora, la vía alternativa, como ustedes ven acá, la convertasa de C3 es el C3B, BB. Esta va a actuar sobre el C3, hidrolizándolo. Al hidrolizarlo genera C3B, que se va a fijar en la superficie del microorganismo y va a formar la convertasa de la vía alternativa. Entonces, la convertasa de la lectina con la convertasa de la vía clásica son prácticamente iguales, son prácticamente las mismas. Y como ustedes ven acá, una vez que se han activado las convertasas del C5, comienza lo que llamamos la vía final común, que es la vía terminal. Las tres rutas de activación terminan en la misma
en la misma vía común, la vía terminal, que como van a ver acá, tiene que ver con la hidrólisis de C5. Y van a ver entonces qué es lo que se va a ir dando hasta que se forma el complejo de ataque de la membrana para generar lo que es la destrucción o la lisis del microorganismo, como vamos a ver. Entonces veamos qué es lo que va a ocurrir. Ok, hasta aquí hemos visto la convertasa de C5 y la convertasa de C5 de la vía clásica y la vía alternativa. Les comentaba que las dos van a hidrolizar el C5, generando C5A y C5B. Vean ustedes, este 5B de inmediato se va a fijar en la superficie del microorganismo que ya fue activado por polisacáridos o bien por el microorganismo que está unido al anticuerpo. Y esta secuencia, como ustedes ven acá, de la unión del C5B a la superficie, genera la activación de otras proteínas del plasma, el C6, el C7, el C8, el C9, hasta generar esto que se conoce como el MAC, que ya van a ver qué características tiene. Un poro, si ustedes se fijan, es un poro de transmembrana. Lo que hace este MAC es básicamente favorecer la entrada de agua dentro de la célula. Genera lo que llamamos lisis osmótica. Van a ver cuál es la estructura de este poro en el microorganismo. Como les decía, este proceso de la vía final común, que es la vía lítica, es la vía de destrucción, va a comenzar con la incisión de C5 en cualquiera de las convertasas, ya sea la vía clásica o de la vía alternativa. Y entonces vean qué es lo que se va dando. Una vez que se genera el C5B, se va a generar entonces la activación del C6, que inmediatamente se fija también a la superficie de la membrana plasmática del microorganismo. Y vean ustedes, luego que se ha generado la activación del C6, se va a activar el C7, pero quiero que vean las características que tiene desde el punto de vista de liposolubilidad de cada una de estas proteínas. El C7 ya atravesó la membrana lipídica de la membrana plasmática de la bacteria. Luego el C8, que si ustedes se fijan, tiene una capacidad también de atravesar la membrana plasmática o lipídica de la membrana. Y luego la activación del C9, que si ustedes se fijan, el C9 puede ser 4 o puede ser hasta 12 moléculas de esta proteína, y lo que hacen, como ustedes ven acá, es generar un túnel. Es un poro que atraviesa desde el extracelular al intracelular. Por eso es que se le llama MAC, complejo de ataque de membrana. Es la actividad lítica que tiene el complemento. O sea, cuando ustedes hablan de la actividad lítica del complemento, se debe a su capacidad de formar el MAC, que como les decía, el MAC no es más que un tubo que está formada por diferentes proteínas del plasma que se han unido a la superficie del microorganismo y generan esta estructura, que es interesante porque si ustedes se fijan, está en toda la membrana plasmática de la bacteria. Aquí aparece el túnel, que es un esquema en donde vemos cómo se está formando el túnel, y entonces este MAC, que está acá, formado por esta proteína que ya les expliqué, es lo que va a generar que la célula se hinche y se muera, ¿verdad? De esa manera entonces vamos a entender que el MAC es el objetivo final de que es el complemento de la vía lítica, es decir, de destrucción del complemento. Pero ya les decía que el complemento no solamente es el MAC, como ustedes ven en esta diapositiva, que es interesante cómo proteínas del plasma pueden generar tanto daño. Y de hecho ustedes lo pueden ver en enfermedades autoinmunes como el lupus, lo van a mencionar sus compañeros en algunas enfermedades mediadas por complejos antígeno-anticuerpo, porque en todas ellas está la destrucción que genera el complemento y la inflamación que genera el complemento. Es decir, donde hay complejo antígeno-anticuerpo hay complemento, y donde hay bacterias con polisacáridos hay complemento, y como les mencionaba, el MAP va a generar lisis o destrucción celular. Ahora, pero estas son proteínas que han sido activadas y quedaron fijas a la superficie del microorganismo. ¿Qué pasa con las otras? Aquí está lo que les decía, cada una de las convertasas de C3, la convertasa de C5, la convertasa de C6, de lo que es el MAC, la formación del MAC.
Y recuerden que lo que les comentaba anteriormente para que puedan corregir, les decía que íbamos a quedar que en el complejo de convertasa de C3 y de C5, en la vía clásica íbamos a sustituir por B el 2A iba a ser 2B, les decía. Y aquí aparecen las otras que ya hemos visto, y vean ustedes cómo estas son parte de la unidad innata o nativa, les comentaba, y como aquí la vía clásica pues complementa la función de los anticuerpos, y ya ustedes saben que los anticuerpos entonces no andan solos, ya ustedes vieron cómo pueden causar destrucción, pueden causar neutralización, pueden comportarse como opsoninas, pueden causar lisis celular por esta vía, que es la vía clásica, en el cual está mediada por complemento. Ahora, quiero que vean entonces, acá en esta diapositiva, lo que les acabo de mencionar. Y es interesante esto, porque ustedes se fijan cuando se genera toda esta cascada, diríamos, de complemento, los fragmentos que se separan de la proteína, es decir, que ya les dije que era una hidrólisis, que separaba un fragmento. El fragmento que se separa también tiene una actividad interesante. Miren ustedes, del C4 se separa el C4B y el C4A. El C4B queda fijo a la superficie, pero el C4A es anafilotoxina débil. Puede inducir la liberación de histamina, triptasa, serotonina y la sustancia de reacción lenta de los basófilos y mastocitos. Participa en la anafilaxis. Lo mismo el C3A. Ustedes ya vieron que el C3B se fija a la superficie, pero el C3A es también una anafilotoxina potente, ¿vean? Produce liberación de histamina de basófilos y mastocitos. La C5A, que ustedes vieron, el C5B queda fijo en la superficie, pero la 5A es una anafilotoxina que también puede generar liberación de histamina, triptasa, serotonina, sustancia de reacción lenta por basófilos y mastocitos, pero al mismo tiempo tiene una función de quimiotoxina para linfocitos y neutrófilos. Es decir, que estas moléculas que se separan también son moléculas que participan en la inmunidad nativa o natural, favoreciendo la anafilaxis, favoreciendo la quimiotaxis, favoreciendo, como ustedes ven acá, la inflamación. Estos que están aquí, el C3B, no solamente se fija en la superficie del microorganismo para la destrucción, sino que puede formar, ser una opsonina, favorizando la fagocitosis con neutrófilos y monocitos y la unión de inmunocomplejos a las células del sistema monocito-macrófago, es decir, que actúan como opsoninas. Y el C5 y C9, que ya ustedes vieron que es el complejo de ataque de membrana, que ya les decía que forma conductos de transmembrana, que son los encargados de causar la destrucción de la bacteria. Entonces, si ustedes se fijan, toda esta cascada del complemento genera una cantidad de productos de la hidrólisis que tienen función en la anafilaxis, en la quimiotaxis, en la opsonización de bacterias, en la inflamación. Es decir, todo este sistema de complemento es un sistema de moléculas que, como les decía, son esenciales en la inmunidad innata o nativa o natural, pero que complementan la función lítica de los anticuerpos, de tal manera que tienen una función en la inmunidad adaptativa específica, pero son moléculas de la inmunidad innata o natural. Ahora, si ustedes se fijan, dicen ustedes, bueno, ¿por qué normalmente están durmientes? ¿Por qué normalmente no se activan? O sea, requieren definitivamente de cualquiera de las tres rutas que ya les mencioné, o la vía alternativa, o la vía clásica, o la vía de unión a las lectinas. Pero normalmente ustedes dicen, bueno, ¿qué ocurre cuando hay una glomerulonefritis? Que es lo que les acabo de explicar. O asúmanse una vasculitis lúpica, en donde hay complejo anterior. ¿Por qué solo ocurre en el riñón? ¿Por qué no se va al corazón? ¿Por qué no funciona esto en el cerebro? O sea, ¿por qué no se va al pulmón? O sea, porque hay mecanismos que hacen que eso no se dé. Y entonces estos mecanismos son mecanismos de regulación. Que normalmente lo que hacen estos mecanismos es
bloquear las actividades líticas de este sistema, que si ustedes se fijaron y le pusieron atención, no es un sistema muy novedoso, bueno, noble para uno, porque a la larga genera daño e inflamación, de tal manera que requiere que se controle su actividad. Entonces hay grandes cantidades de mecanismos de regulación. Aquí ustedes ven el inhibidor de C1, que se llama INH, inhibe el C1. Hay inhibidores de la C3, C4 y C5, de las convertasas, y aquí aparece el factor I, aparece el factor H, y aparece un factor acelerador de consumo. Todos estos son factores que regulan la actividad, que no sea en forma desproporcionada y excesiva de lo que es el complemento, y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, se regula incluso hasta la intensidad de la formación del MAC, de tal manera que hay mecanismos, por ejemplo el CD59, un factor de restricción homóloga, la proteína S. Todos estos factores que aparecen resumidos aquí en esta diapositiva, estos que están acá, son factores que normalmente inhiben todos estos que son moléculas de complemento. S1 inhibidor, que inhibe C1 esterasa, S4BB, que se une a 4B y genera una disociación del complejo C4B2A, FH, que se une a C3B y facilita la degradación de C3B, RFI, que normalmente se une a C3B y 4B y favorece la degradación de C3B y 4B, C3A, protólisis, residuos terminales de arginina. Y si ustedes se fijan, todos estos que son factores de regulación, o bien generan disociación o degradación o inhibición o modulación de la formación o inhibición de la inserción, de tal manera que, si ustedes se fijan, existe un amplio sistema de regulación que limita la actividad del complemento, y eso evita que normalmente un fenómeno inflamatorio que está ocurriendo en el riñón, como una glomerulonefritis, les decía, no pase a la retina, que ustedes podrían indicar, pero igual son capilares. ¿Por qué no ocurre lo mismo a nivel de la retina? ¿Por qué no? Porque hay mecanismos que evitan que el daño se amplifique y que el cuerpo no sufra lo que está sufriendo el riñón, que es donde se generó el complejo antígeno-anticuerpo que implique en la glomerulonefritis aguda por cefalotocóxica. Les decía que se puede generar este daño renal, generando una nefritis asociada a esos complejos. Nefritis es inflamación, daño, destrucción de la membrana, daño grave con insuficiencia renal aguda asociada a infección por ese germen que les mencionaba. Y aquí está, solo para que vean lo que ya les mencioné, todas las funciones que tiene cada uno de ellos, que están resumidos acá, en esta diapositiva. Y aquí solo quiero mencionarles es que ya les dije que estos factores pueden verse afectados cuando tenemos fenómenos inflamatorios, desde el lupus, les he dicho varias veces el lupus, la glomerulonefritis aguda, pero vean ustedes, es interesante ver esto. Por ejemplo, algunos de ustedes están en salas de labor parto, me imagino, no han entrado ahí, nunca han entrado a la sala de labor. ¿Han estado ahí en la atención de recién nacidos? No. Pero han estado. Bueno, deberían de ir, yo creo que si identifican podrían dejarlo entrar. Bueno, lo que quiero explicar es lo siguiente. El cordón umbilical, una vez que se corta y queda el unión umbilical, el cordón umbilical normalmente se cae en las primeras 2 semanas. No puede caerse más allá de 2 semanas. O sea, cuando se cae más de 2 semanas, casi siempre es por mal manejo de la mamá, porque la mamá tiende a bañar a los bebés con el cordón, y si ustedes modifican el cordón, al final el cordón no se cae, pero normalmente el cordón debe caerse en las primeras 2 semanas de bebé, de nacimiento, ahí se cae. Pero a veces pasa que no se cae, entonces dicen, ¿qué pasa en esos niños donde no se cae el cordón umbilical? O sea, cuando no se cae, supóngase que llegan a 3 semanas con el cordón umbilical, este niño tiene un problema, hay un defecto ahí, y casi siempre es defecto del complemento. Es decir, cuando hay una caída muy tardía del cordón umbilical, hace sospechar que el niño tiene una inmunodeficiencia, y con esa inmunodeficiencia tiene que ver con la activación del complemento de ojo. Y otro es, estos niños, bueno, nosotros en nuestro país
Si ustedes se han fijado, en el esquema nacional de vacunación, nosotros no incluimos ni la fiebre amarilla, ni aparece tampoco la vacunación con la Neisseria meningitidis. Este último, la Neisseria meningitidis, es la que causa la meningitis meningocócica. ¿Han escuchado de eso? Bueno, el meningococo normalmente es una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, que normalmente es endémica en algunos países de Europa. Por ejemplo, en España hay mucho de eso. En Estados Unidos también hay, y en algunos países de América del Sur, por ejemplo en Chile también hay. El asunto es que esta bacteria suele causar una enfermedad grave de las meninges, que se llama meningitis o meningococo. Pero no solamente puede causar eso, sino que puede causar lo que se llama enfermedad meningocócica. O sea, la enfermedad meningocócica causa en la enfermedad grave una vasculitis muy parecida a la que causa esta bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Obviamente la Pseudomonas tampoco la conocen, la van a conocer cuando entren a microbiología, ya el otro parcial. La vasculitis puede hacer que el paciente se le necrosen las manos y las uñas y la piel. Es una forma de vasculitis grave, dada la infección por este germen. Ocurre entonces que hay pacientes que pueden tener falta del complemento, y al tener falta de complemento, estos pacientes pueden tener infecciones recurrentes por Neisseria meningitidis. Y de esa manera entonces ustedes pueden identificar a pacientes que tienen meningitis bacteriana por este germen recurrente asociados a trastornos a la formación del mar. Aquí ustedes ven cómo las infecciones por Neisseria están relacionadas con defectos en la formación del mar. Es decir, que el defecto en la formación del mar y la vía de complemento puede estar asociado a esa infección. Hoy en día es fácil porque tenemos la Menactra se llama, la vacuna, que va dirigida contra la Neisseria meningitidis. El esquema nacional de salud no la tiene, solo en la medicina privada se aplica. Es la vacuna anti-meningocócica, se llama. El Estado no la aplica. Pero para que sepan y que recuerden la importancia que tiene el complemento para lisis bacteriana, lisis de gérmenes en los cuales hay complejo antígeno anticuerpo, en la respuesta inflamatoria que sabemos en enfermedades autoinmunes mediadas por complejo antígeno anticuerpo, y la importancia que tiene en el lupus, en la glomerulonephritis aguda y en gérmenes como la Neisseria meningitidis, en donde su deficiencia puede causar formas graves de la infección y recurrentes por meningococo. Entonces con eso hemos visto el complemento, que a mí me parece interesante esta molécula porque retornamos y terminamos proteínas del plasma, es decir, es la última proteína del plasma, y queda ahí porque, como ya les mencioné, es parte de la inmunidad adaptativa y no podría verlo antes de la inmunidad adaptativa porque no hubiese servido verla antes si no hubiesen conocido de los anticuerpos y del FC, porque el FC es esencial para unirse a lo que es las cabezas globulares del C1, como ustedes ven ahí en la guía clásica, que es mediada por complejo antígeno anticuerpo. Con esto entonces vemos el complemento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, entonces continuamos mañana viendo coagulación. Esa es bastante interesante, así que no se la pierdan, la clase de coagulación. Nos vemos entonces el día de mañana.